Gracias. Esta tarde, mis amados hermanos, vamos a tener nuestra lectura, como ha sido habitual ya este último tiempo, este último año, sobre el Evangelio de Marcos. La semana pasada hablamos de una palabra eh, muy importante en el contexto del castigo y la condena del Señor, referido al momento en que fue escogido Barrabás para ser liberado de las manos de Pilato y vemos cómo el Señor Jesucristo es condenado a muerte y cómo las masas, las multitudes, no sea la Marcos, eh, comenzaron a pedir que lo mataran y gritaban, crucifícale. Podemos ver también en ese contexto que es el cumplimiento de la profecía. La profecía da en el Antiguo Testamento, da en el libro de Deuteronomio, mostrando la maldición que iba a recaer sobre el santo, sobre nuestro Señor Jesucristo, quien ocupó nuestro lugar de muerte. Así, esta tarde, mis amados hermanos, teniendo dicho contexto, los invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 20 al 22. Dice así la palabra del Señor. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Que el Señor nos bendiga en la lectura de la Santa Palabra. Oremos, hermanos, hermanos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, porque nos permite poder leer su palabra. Él nos permite, Señor, estar congregados. Nos permite, Señor, disfrutar de la comunión espiritual esta tarde. Te pido, ser amado, para que usted nos guíe en todo momento, prepare nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, a todos y cada uno de nosotros, y nos guíe, Señor, a través de la enseñanza. Gracias, Señor bueno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor, en el relato del Marcos, nos dice que los soldados comenzaron a golpearle con una caña. ¿Recuerdan ustedes el cumplimiento de la profecía de, de Miqueas en el capítulo 5, que nos habla del momento en que el Señor iba a ser golpeado y abofeteado? También nos dice que le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Y el versículo 20 dice después de haberle escarnecido. Escarnecido es una palabra que significa burlarse de alguien de forma ofensiva y humillante, ridiculizarlo, mofarse de él, afrentarlo. Significa causar humillación o insulto. Así es una mofa cruel, un desprecio, afrentando, ofendiendo al que está siendo vejado. Podríamos también decir injuriado, pero el contexto del versículo 19 nos habla de esta acción de humillación y de afrenta. Ante el Rey de Reyes, el Señor de Señores, estos soldados le hacían reverencias, pero eran falsas. Ellos no reconocían al Rey de los cielos como su Señor. Por eso se entiende la expresión de Marcos después de haberle escarnecido. Ahora dice que le desnudaron la púrpura, por cuanto le habían puesto una túnica, el versículo 17, de color púrpura. Desnudaron la púrpura. Esto significa que le quitaron dicha manta que está mencionado en el versículo 17 y le pusieron sus propios vestidos, es decir, la propia ropa que el Señor llevaba antes de las burlas, y le sacaron para crucificarle. ¿De dónde lo sacaron? Lo sacaron del pretorio, lo sacaron del palacio romano, en el cual había sido ya condenado el Señor, y lo llevaron, dice, a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. El Gólgota es un montículo, un promontorio que se encuentra en la ciudad de Jerusalén. Hoy en día es visitado por muchas personas y entienden históricamente, y la tradición ha ido
confirmando la existencia de dicho lugar. Pero más allá de la existencia de dicho lugar, nosotros, porque podría haber desaparecido perfectamente o no ser ese lugar, ¿ya? Muchas veces tienden a confundir los lugares, pero sea el lugar que actualmente la gente visita, ¿no? El hecho es que la Biblia nos relata el lugar específico donde el Señor fue crucificado, en el lugar de las calaveras. Era un lugar donde se condenaba a los criminales. Era un lugar donde eran crucificados y entregados sus cuerpos y botados como un vertedero, un basural. Era un lugar donde eran botados para que también fuera carne de carroña, de las aves. Vemos como después que el Señor ha sido escarnecido, dicen que el Señor nos da el entendimiento, el capítulo 20, el versículo 21 de Marcos 15, que el Señor llevaba la pesada cruz que le había sido entregada para cargarla. Es un hecho que el Señor fue con la cruz, arrastrándola desde el pretorio hasta el lugar de la calavera. Y relata que hay un hombre que pasaba por ese lugar que se llamaba Simón de Cirene. Y es interesante reflexionar cómo Marcos lo identifica con padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Rufo y Alejandro son mencionados por Marcos. Recordemos que Marcos viene a ser el escriba, el escribano de Pedro, identificando así a una persona muy específica, a un par de personas, a Alejandro y Rufo. Y este Simón de Cirene fue obligado a llevar la cruz del Señor. Si nosotros vamos a Romanos, el capítulo 16:13, dice así la palabra en Romanos 16:13, al tiempo del apóstol Pablo de despedirse de la iglesia, de la iglesia, dice lo siguiente, de la iglesia de Roma: saludad a Rufo, miren, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Interesante la mención que hace el apóstol Pablo respecto a Rufo. No hacía Alejandro, es Rufo, el que menciona el apóstol Pablo. Rufo significa pelo rojizo, el colorín, podríamos decir, ¿ya? Y era la manera de demostrar esa cercanía especial del apóstol Pablo, a quien llama escogido en el Señor, y a su madre y mía. Eh, la expresión y mía a algunos los ha llevado a pensar que quizás eran hermanos, pero no es así. Pablo se refiere a él con estima, con mucho afecto, con mucho cariño, y a su mamá, que no es mencionado su nombre, pero esta madre eh, es como nosotros decimos nuestra segunda mamá, la mamá espiritual, la mamá que me acogió. Es una forma muy cariñosa de poder referirse. Y este Rufo, que vivía y participaba de la comunidad de Roma, sin lugar a dudas, había sido impactado por el testimonio de su propio padre, Simón de Cirene, que viniendo del trabajo al campo, a que llevase la cruz. También la expresión en Romanos, escogido en el Señor, no debemos de pensar que se refiere a la exclusión de la salvación. Cuando nosotros hablamos de escogido en el Señor, eh, tal como nos dice Romanos 1, versículo 7, amados en el Señor, es una forma no refiriéndose a la salvación, el único salvo, sino que es una forma también de especial de llamar a Rufo de esta manera, muy cariñosa. El amado Hijo del Señor, el amado hermano, el amado eh, siervo que sirve entre vosotros. Es una forma no ministerial, tampoco es una forma que se refiera a la salvación solamente de él, de Rufo, sino porque eh, está mencionando aquí en una forma muy cariñosa, el hermano amado.
en el Señor. El versículo 16-24 también nos lo confirma cuando dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. O sea, todos vosotros sois salvos. Pero volviendo al Evangelio de Marcos, vemos que el Señor, también es mencionado este episodio en el Evangelio de Mateo, en el cual eh, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, fue impactado por el Señor. El detalle que menciona el apóstol, que menciona el Evangelio, mejor dicho, que venía del campo, venía de obligaciones totalmente distintas, como señalando, él no tuvo nada que ver con lo que pasó aquella mañana en la cual condenaron al Señor. Él no tuvo que ver con esa muchedumbre, sino que se vio involucrado al pasar, que venía de sus trabajos diarios. La gente se levanta normalmente en el campo muy temprano para hacer sus actividades agrícolas o de cuidado de los campos, y volvía él de su trabajo agrícola o de campestre. No nos define qué trabajo hacía, pero lo cierto es que ¿cuántos de nosotros, amados hermanos, el Señor nos ha llamado en las más extrañas circunstancias? El Señor nos llama en un momento dado de nuestra vida. El Señor nos llama a todos y cada uno en momentos y circunstancias muy especiales. Somos hijos de Dios, somos hijos del Señor, pero el Señor nos llama, nos guía a cada uno de nosotros en un testimonio personal y particular. Yo nunca he tenido la ocasión o he visto testimonios semejantes de conversión. Siempre el Señor nos llama a cada uno de nosotros, a usted hermanita, a usted hermano, de una manera muy especial. Y eso no nos hace mejores respecto a otros, sino que simplemente nos coloca en ese caminar sirviendo al Señor. Lo que Simón de Cirene realizó ese día, esa mañana, a esa ya tarde ya, eh, llevando la cruz, es un momento que impactó en su vida y sin lugar a dudas, tanto a sus hijos, a Alejandro y a Rufo, y también a la madre de Rufo, a la madre o segunda madre de Pablo. El Señor impacta en nuestras vidas y en nuestras familias. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. El Evangelio impacta en nuestras vidas personales. El Evangelio habla a nuestros corazones, habla a nuestro caminar, y, y en ese llamado también impacta a los nuestros, a los cercanos. No dejemos de pensar nunca en eso. Cuando tengamos dudas del Evangelio, de la cercanía en el Señor o estar solos, pensemos en este Simón de Cirene que es mencionado por el Evangelio. Este Simón de Cirene que fue tomado de sus labores y llevado para que llevase la cruz del Señor. No sabemos si habrá conversado con el Señor, no sabemos si habrán intercambiado algunas palabras, no lo sabemos, es especulación, pero sí podemos decir que Él cargó esa cruz, ese madero, ayudando a nuestro Señor. Qué hermoso es saber que el Señor está cumpliendo su palabra. Qué hermoso es que usted y yo podamos también llevar la cruz del Señor. Aquí no significa que nosotros llevemos la salvación de otros, o que nosotros colaboremos con nuestra propia salvación. No, no estoy diciendo eso. Eso sería salvación por obras. Lo que está diciendo que usted y yo, siendo llamados hijos de Dios, somos llamados a los ministerios que el Señor nos llama, a los distintos dones que tiene cada uno de nosotros para servir al Señor, para servir a los hermanos. Eh, Viene a mi mente el Isaías capítulo 46, versículo 11, que dice, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y le haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. El Señor nos muestra en ese versículo 11 y 12 cómo Él habla en el corazón del varón escogido, cómo el Señor habla en el corazón de la mujer escogida, de sus hijos, para que les sirvamos, para que Él al hablarnos nos hace venir, nos llama desde lejos y,
El Señor lo piensa y lo hace. Para mí es el entendimiento profundo de que siendo hijo de Dios, el Señor ya pensó en mi nombre, ya pensó en el nombre suyo, amada hermana, llamado hermano. Ya el Señor pensó en nuestros nombres, en la bendición de ser llamados hijos de Dios, tal como ese Rufo, tal como ese Alejandro, tal como este hombre de Simón, tal como su esposa, como su familia entera, sin lugar a dudas también los demás suyos fueron llamados y llevados para el servicio del Señor. Y recordemos que Marcos es escrito en el contexto de la iglesia de Roma, cuando Pedro estaba encarcelado. Recordemos que los hechos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo ocurrieron en Jerusalén. Es posible que alguien pueda con justa razón decir, ¿sabes? Es otro Rufo. Puede ser, puede ser, pero sin lugar a dudas, una profunda reflexión nos hace pensar en el amor del Señor. Sea este Rufo el mismo del Evangelio de Marcos, sea el Rufo de la carta a los romanos, no quita del amor del Señor y la misericordia del Señor a sus hijos y a sus hijas. Es así como dice la palabra en Marcos 22, 15-22, que llevaron al Señor Jesús a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, lugar de la muerte. Es impresionante ver cómo el Señor, el Rey de los cielos, es llevado al lugar más inhóspito, a los lugares más desolados, a los lugares donde eran castigados los delincuentes y maltratado y humillado, escarnecido, como dice usando el verbo que está utilizando Marcos, para nuestra salvación, para caminar junto a nosotros, para que nosotros lo miremos y cada día seamos agradecidos del Señor y de su misericordia. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos, esta tarde, que el Señor nos bendiga este día y pensemos no en el Simón de Sirene, no en Alejandro, no en Rufo, no en la mamá, sino que pensemos cómo el Señor nos ha dado la salvación y la vida eterna, cómo la gracia ha sido derramada sobre cada uno de nosotros, cómo nuestra fe, que es también don de Dios, ha sido entregada a cada uno de nosotros y día a día esa fe va acrecentándose para servir al Señor y a los suyos. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Oremos. Señor amado, Señor bueno, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque usted, Señor, a través de ella, Señor, nos enseña y nos habla del ministerio, como ese Simón que cargó la cruz, que cargó ese madero, como ese Simón que sirvió al Señor, como usted, Señor, impactó en la vida de Simón, de sus hijos Alejandro y Rufo, de la esposa de Simón, y que su nombre no aparece mencionado, curiosamente, Señor, pero mayor razón para saber que usted, Señor, la tiene anotado en el libro de la vida, en el libro de la vida, ese libro que está escrito con letras de oro, en el cual mi nombre está escrito, en el cual el nombre de mis hermanas y de mis hermanos está escrito. Gracias, Señor, por la bendición que usted nos da. Gracias, Señor, porque su palabra nos habla de su amor y su misericordia. Llevado, golpeado, azotado, insultado, violentado, llevó la cruz a un lugar, a ese monte, a ese lugar llamado de la calavera, Señor. Gracias, Señor amado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos.